Muy bien, vamos a ver lo que es análisis de estacionalidad. En una unidad previa ya vimos lo que eran los modelos ARIMA y precisamente en este tema de modelos ARIMA veíamos lo que era el orden de integración, sobre todo modelando de que nuestra variable en análisis o nuestro modelo univariado, la variable de importancia debía ser estacionaria, ¿no? O tenía que tener un orden de integración en el cual podía ser en niveles, en primera diferencia o en segunda diferencia, pero que la variable sea estacionaria. En tal sentido, hay tres formas para poder realizar un análisis de estacionariedad. Hay dos formas que son, digamos, análisis informales y un tanto subjetivo, como es el análisis gráfico y el correlograma, ¿no? Cuando hablamos del análisis gráfico, básicamente consiste en visualizar y en graficar una serie y consiste en ver, por ejemplo, si una serie de economía o finanzas tiene o no tiene una tendencia. Cuando tiene una tendencia, ya sea un rumbo al alza o un rumbo a la baja, ese es el indicio de que es una serie no estacionaria, ¿no? Y el segundo mecanismo también para probar de manera informal lo que es si una serie es estacionaria o no, es a través de la función de autocorrelación. Básicamente, cuando una función de autocorrelación cae o a lo largo de los rezagos nunca se hace cero, o cae lentamente, dicho de otra manera, es la interpretación de que una serie es de tipo no estacionario. Y finalmente tenemos la prueba o las pruebas formales para determinar si una serie es estacionaria o no. Y estas son las pruebas de raíces unitarias o pruebas de estacionalidad. Y por ejemplo, en este caso tenemos la prueba Dickey-Fuller aumentada, la prueba Phillips-Perro y la prueba KPSS. Como hemos visto a lo largo de este curso, hay tres propiedades para que una serie sea estacionaria. Estas propiedades señalan de que su media, su autocovarianza y su varianza son constantes e independientes del tiempo. Ahora, ¿qué sucede en economía y finanzas si analizamos series de tiempo que no cumplen con el supuesto de estacionalidad? Por ejemplo, ¿qué sucede si hacemos una regresión con variables no estacionarias? Básicamente, esto nos va a llevar al problema de la regresión espuria. ¿Qué significa regresión espuria? Significan resultados falsos y conclusiones sin sentido. Vamos a ver el ejemplo de Henry que nos pone en 1980. En este ejemplo que plantea Henry, asume de que existe una variable, la variable YT, que es una variable integrada de orden 1. Esta variable integrada de orden 1 significa de que en niveles la variable no es estacionaria. Sin embargo, esta variable se convierte en estacionaria después de una diferencia, ¿no? El hecho de que una variable sea no estacionaria en niveles es lo mismo que decir presenta una raíz unitaria. La variable YT explicada por Henry corresponde al número de alcohólicos en Londres, ¿no? Y por otra parte, también Henry plantea de que existe una variable explicativa, la cual también es integrada de orden 1. Esto significa que la serie no es estacionaria en niveles y presenta una raíz unitaria. Por lo tanto, eso de igual manera significaría que la variable es estacionaria después de una primera diferencia.
¿Cuál es la variable explicativa? La variable explicativa es el número de sacerdotes ordenados en la iglesia anglicana, desde luego en Londres, ¿no? Fíjense ustedes, Y está en función de X, dos variables sin sentido, no tienen ninguna relación el número de alcohólicos con el número de sacerdotes ordenados. Sin embargo, ambas variables presentan tendencia en el tiempo y ambas variables tienden a crecer. Son variables no estacionarias. En este ejemplo o variables con una relación sin sentido, se plantea un modelo econométrico donde Y está en función de X con dos parámetros, alfa y beta, ¿no? Toda vez que ambas variables tienden a crecer en el tiempo, se espera de que beta sea mayor que cero y básicamente toda vez que las variables dependen del tiempo, esta es la demostración de la regresión o espuria, los resultados falsos o la regresión sin sentido. ¿Todo por qué? Por considerar variables que son no estacionarias. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es estimar una regresión en el cual las variables, tanto dependiente como independiente, las modelamos en sentido estacionario, ¿no? En tal sentido, si, por ejemplo, ambas variables son integradas de orden 1, eso significa de que tanto la variable dependiente como la variable independiente van a ser modeladas en primera diferencia. Y al considerar que ambas variables tienen el correcto orden de integración, lo que se va a encontrar es que el verdadero valor de beta es igual a 0. Y por lo tanto vamos a llegar a una conclusión verdadera que no existe relación alguna entre X y Y. Esto significa cuando convertimos las variables no estacionarias en variables estacionarias, estamos neutralizando el efecto del tiempo sobre las variables. Por lo tanto, debemos convertir lo que son las variables no estacionarias en variables estacionarias. Vamos a repasar algunos supuestos del modelo clásico de regresión lineal, MCRL, ¿no? Básicamente se realiza bastante énfasis en lo que son los residuos del modelo de regresión lineal. Y básicamente estos residuos deben tener una distribución normal. De igual manera, los residuos de un modelo de regresión lineal no deben tener autocorrelación y su varianza debe ser constante o, dicho de otra forma, deben ser homocedásticos, ¿no? Lo contrario de decir homocedástico es decir, no deben ser heterocedásticos. Dentro de lo que es lo correspondiente a las variables explicativas, de igual manera se debe evaluar el supuesto de que no existe multicolinealidad. Esto significa de que las variables explicativas no están altamente correlacionadas y por otra parte, en relación con la forma matemática del modelo y en relación con la cantidad de variables explicativas incluidas, decimos de que el modelo está bien especificado. No existen variables omitidas, no existen variables redundantes y la especificación matemática en su forma funcional es correcta. Y por otra parte, también desde la econometría de las series de tiempo, también llamada de la econometría moderna, a los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, añadimos dos nuevos supuestos. Añadimos el supuesto de que las variables deben ser modeladas en sentido estacionario y si hacemos un modelo en el cual
Las variables no son estacionarias, por lo tanto, debemos probar la cointegración o relación de largo plazo. Para ello vamos a comenzar con una prueba que nos permite medir la estacionalidad de una variable. Esto es lo que se conoce como la prueba Dickey-Fuller. Algunos sinónimos: serie no estacionaria. Serie no estacionaria es lo mismo que una serie con raíz unitaria. Vamos a ver la demostración de la prueba Dickey-Fuller. Para ello vamos a suponer que tenemos una variable, que es la variable YT. Esta variable YT sigue un proceso de tipo AR1. ¿Qué significa AR1? Que tiene un término autorregresivo con un rezago, ¿no? Entonces, cuando decimos de que una serie es estacionaria, básicamente cuando el parámetro intercepto, el phi, es menor que 1. Cuando una serie va a ser de tipo no estacionario o va a tener una raíz unitaria, va a ser básicamente cuando este parámetro phi1 de forma estadística sea igual que 1. ¿Y qué sucede si este término phi, perdón, es mayor que 1? En ese sentido, significaría de que la serie de tiempo es explosiva. De igual manera, en esta expresión de AR1, lo que vamos a hacer es restar a ambos lados de la ecuación, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Vamos a restar el término de YT-1 y por lo tanto mi variable dependiente va a estar expresada en primera diferencia y por otra parte, por el lado derecho, voy a poder factorizar YT-1. De igual manera, vamos a hacer un cambio de sustitución de parámetros. En vez de llamar phi-1, vamos a llamar psi. Y por lo tanto, vamos a plantear la prueba Dickey-Fuller, en la ¿cuál es la hipótesis nula? En Dickey-Fuller, la hipótesis nula es la serie YT, tiene una raíz unitaria o de otra manera es de tipo no estacionario. Contra la hipótesis alternativa, la serie YT es estacionaria. ¿Cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es que este phi es igual a 0 versus la hipótesis unilateral en el cual el verdadero valor de phi es menor que 0. Esto es lo mismo que decir, si nos fijamos en la expresión, esto a phi igual a 0 es igual a, psi igual a 0 es igual a decir phi igual a 1. Y phi menor que 0 es lo mismo que decir psi menor que 0 es lo mismo que decir phi menor que 1. ¿Cuál es el problema de la prueba Dickey-Fuller? El problema de la Dickey-Fuller es que el término de error el término de error está correlacionado entre sí, ¿no? Por lo tanto, el problema es que tiene autocorrelación. Esto significa de que los residuos o errores se relacionan entre sí. Una variante planteada para la prueba Dickey-Fuller es lo que se conoce como la prueba Dickey-Fuller aumentada, ¿no? ¿Y en qué consiste esta expresión de Dickey-Fuller aumentada? Básicamente, al lado derecho de la ecuación, incorporamos términos autorregresivos. Autorregresivos, entonces la variable dependiente la llevamos al lado derecho con términos autorregresivos, con P rezagos desde 1 hasta P rezagos,
donde usualmente estos rezagos están determinados por los criterios de información, por ejemplo, Akaik o Schwartz, ¿no? Entonces, esta es la versión aumentada en relación a la prueba Decay. Y para ello es necesario que definamos tres tipos de tendencias o tres tipos de series de tiempo. La primera de ellas es una serie en la cual no vislumbramos ni un rumbo ni una tendencia. Y esto lo vemos básicamente porque de forma a priori en la gráfica vemos de que no hay un rumbo, claro, en la serie de tiempo. Y cuando hacemos la regresión o hacemos la prueba Decay-Fuller aumentada, vamos a verificar de que la constante no es significativa, por lo tanto la constante es el rumbo. Y para ver de que la tendencia determinista tampoco es relevante, vemos que el parámetro vinculado al tiempo tampoco es significativo, ¿no? Entonces tenemos un primer tipo de serie, que es la serie sin rumbo y sin tendencia. Luego tenemos una siguiente tipo de serie de tiempo, que es aquella caminata aleatoria que tiene un rumbo. Este rumbo está medido por la constante o el intercepto y por lo tanto puede ser una serie que tenga un rumbo al alza o de forma contraria puede ser una serie que tenga un rumbo a la baja si el intercepto es negativo. ¿Qué significa una serie con un rumbo y una tendencia determinista? Básicamente, como habíamos señalado de forma anterior, el rumbo está medido porque una serie de tiempo tiene un comportamiento aleatorio, ya sea a incrementarse, a subir en el tiempo o a bajar con fluctuaciones. Perdón, en términos de constante. Y por otra parte es una tendencia lineal porque no son fluctuaciones tan marcadas como en una caminata aleatoria. De hecho, si ponemos como una variable explicativa el tiempo dentro de la regresión, vamos a evidenciar de que el tiempo medido a través del parámetro beta es estadísticamente significativo. Estos son básicamente para series de tiempo que tienen una tendencia a crecer de manera lineal en el tiempo, ya sea al alza o a la baja, sin tener fluctuaciones marcadas, como sucede más que todo en las caminatas aleatorias con rumbo. Otra serie alternativa es la prueba Phillips-Perron. Esta serie, esta prueba de raíz unitaria es una prueba de hipótesis. Evalúa la misma hipótesis nula que Decay-Fuller aumentada. ¿Y cuál es la hipótesis que evalúa? Evalúa la hipótesis que la serie tiene una raíz unitaria o es una serie no estacionaria versus la hipótesis alternativa que la serie YT es estacionaria. Finalmente tenemos una tercera prueba tradicional de pruebas de raíces unitarias, que es la prueba KPSS. Una particularidad bastante importante en esta prueba es que la hipótesis nula está cambiada con la hipótesis alternativa en relación a lo que hemos expuesto de Decay-Fuller aumentada y de Phillips-Perron, ¿no? En este sentido, la hipótesis nula es la serie es estacionaria versus la hipótesis alternativa en el cual la serie no es estacionaria.
Cada una de estas pruebas, Dickey-Fuller aumentada, Phillips-Perron y KPSS, tienen sus propios valores críticos con los cuales nos permiten rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y para finalizar esta sección, tenemos una pequeña interpretación de lo que son los órdenes de integración según su nivel de estacionariedad. ¿Qué significa un orden de integración I0? Un orden de integración I0 significa que una variable es estacionaria en niveles. Eso significa tal como está y que por lo tanto no necesita hacer ninguna transformación para modelarse en términos econométricos. ¿Qué significa una variable integrada de orden 1? Una variable integrada de orden 1 significa que la variable es estacionaria después de una primera diferencia. Esto significa de que la variable en niveles no es estacionaria y por lo tanto para poder modelarla en términos econométricos, necesito aplicar una primera diferencia. Y finalmente, ¿qué es una variable integrada de orden 2? Significa de que una variable no es estacionaria en niveles, una variable no es estacionaria en primera diferencia, significa de que una variable se convierte en estacionaria después de una segunda diferencia. Entonces, de esta forma hemos realizado lo que es un análisis introductorio a la estacionalidad, lo relacionado a las tres formas de realizar un análisis en estacionalidad. ¿Qué sucede cuando consideramos series de tiempo que no cumplen con el supuesto de la estacionalidad, que podemos llegar al caso de la regresión espuria desde una perspectiva de la econometría estructural, donde tenemos análisis de dependencia y de igual manera hemos explicado dos supuestos adicionales de la econometría moderna o la econometría de series de tiempo, como es la estacionalidad y lo que es el supuesto de la cointegración. Y finalmente hemos explicado también tres pruebas de raíces unitarias, lo que es la prueba Dickey-Fuller aumentada con sus tres especificaciones, la prueba Phillips-Perron y la prueba KPSS.